Internet. Bienvenidos para el apunte, soy Chantal Martínez y para mí es un placer saludarlos este miércoles en el que tenemos como invitada especial aquí para que estemos platicando sobre los efectos de estas reformas, de esta reforma electoral que se publicó en el periódico oficial, que se aprobó en el Congreso del Estado el 12 de junio pasado y que se publicó al siguiente día, el día 13, en la edición extraordinaria del periódico oficial. Está con nosotros la maestra Tania Contreras López. Ella es obviamente especialista en el tema electoral. Ella fue también presidenta del Instituto Electoral de Tamaulipas y trabajó en la construcción de la ley electoral del Estado de Tamaulipas pues desde su creación. Tania, bienvenida, muy buenos días, bienvenida para el apunte. Hola Chantal, muchas gracias. Gracias por la invitación. Sabes que te saluda a la distancia con mucho cariño. Aprecio mucho esta invitación. Desde luego el agradecimiento para el diario de Ciudad Victoria que genera este espacio de reflexión, de análisis de lo que sucede en el mundo político y social. De verdad, muy agradecida por esta invitación y encantada de platicar sobre lo que vemos que trae esta nueva reforma para Tamaulipas. Gracias, Tania, para que nos orientes y nos clarifiques muchas cosas. Obviamente, fuente acreditada en el tema eres tú. El INE dio a conocer que atrajo la calendarización del proceso electoral en cuanto al término de las precampañas de la elección del 2021, que estamos a unas semanas de iniciar justamente el segundo domingo de septiembre, las cuales van a concluir estas precampañas el 31 de enero. En el fondo, aquí en Tamaulipas, y a propósito de esta reforma electoral que recién se aprobó, que aprobaron los diputados en el Congreso de Tamaulipas, pues dan, digamos, manga ancha a quienes, por un lado, a quienes aspiran a las candidaturas en Tamaulipas, porque pues no va a haber consejos distritales ni municipales que estén en funciones y por ende impacta directamente, en principio de cuentas, a la oficialía electoral y por supuesto también impacta en que pues no va a haber quien esté supervisándoles ni quien esté atentos directamente en cada uno, va a haber consejos para que los estén fiscalizando. Tania Contreras López, ¿qué te parece que hablemos sobre hagamos este balance sobre esta reforma? Ese y muchos temas. En el aire también hemos visto que parte de las repercusiones pues está sobre la pérdida de los derechos ciudadanos. Esto implica también pues digamos violaciones a los propios derechos humanos de las personas o de quienes aspiren a los cargos. La reforma a la ley electoral pues también nos la presentaron como una panacea para la paridad y la violencia política contra la mujer en razón de género. Sin embargo, tiene visos de discriminación. Incluso motivaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte del Partido del Trabajo. Tania, ¿qué te parece que nos vayas platicando? Vamos punto por punto. Aquí para el apunte hay que poner atención. Tenemos la responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos de estar atentos a qué es lo que pasa en nuestro entorno y, por supuesto, ver cómo se desarrolla el ambiente político. Tania, platícanos sobre esta pérdida de derechos ciudadanos. ¿Qué implica? ¿Qué implica el hecho de que no se van a aceptar candidaturas, no se van a poder registrar, ¿verdad? Candidaturas quienes hayan sido vinculados a proceso, algún proceso judicial. Fíjate que habíamos platicado previamente sobre este tema. Creo que es de la mayor relevancia conocer cuál es la trascendencia de las reformas que se están gestando en el Congreso del Estado y cómo yo diría que de manera absurda se contraponen a los principios básicos de derechos humanos, de protección a los derechos humanos. ¿Qué sucedió? El año pasado, en septiembre, si no mal recuerdo, de 2019, se hizo una reforma a la Constitución Política Local del Estado de Tamaulipas, específicamente al artículo 19, en el que se pretendía únicamente sustituir aquel término del auto de formal prisión
que quedó superado en razón de un nuevo sistema de justicia penal oral y modificarlo para establecer la vinculación a proceso, que es el término, digamos, equiparable al auto de formal prisión. Sin embargo, perdieron de vista el hecho de que esta es una concepción que está superada. Nosotros en Tamaulipas tenemos un caso emblemático que es el del presidente municipal de San Carlos, no sé si ustedes lo recuerden. Claro. Quien fue electo estando privado de su libertad. Entró en funciones el suplente por no haber podido acudir él a obtener su acreditación como presidente electo, pero da muestra que a partir de la reforma de 2011 que establece que todas las autoridades tienen la obligación de garantizar y preservar el derecho humano, en el caso de San Carlos, ¿qué fue lo que pasó? Él fue sujeto a un proceso y ante el principio de presunción de inocencia, cualquier persona que sea sujeta a proceso puede ser o debe ser considerada como inocente hasta que se dicte la sentencia que acredite lo contrario. Y además una sentencia que ya haya causado estado, lo que significa que ya no admita ningún recurso. Luego, entonces, si regresamos a este planteamiento que establece la Constitución y que fue modificado en 2019 por la actual legislatura, pues veremos que se desapega a este principio de presunción de inocencia. Es decir, el hecho de que a mí me vinculen a un proceso no tiene por qué limitarme en el ejercicio de mis derechos político-electorales. Entonces, creo que es atinada el análisis, el nuevo análisis de este planteamiento, porque aun cuando está previsto en la Constitución, las autoridades administrativas, hablando específicamente del Instituto Electoral de Tamaulipas, tendría que inaplicar o inobservar esta disposición para ponderar los derechos humanos de quien deseara registrarse, aun cuando esté sujeto a un proceso penal. Tiene las facultades para hacerlo. Sí, tiene las facultades para hacerlo. A partir de la reforma de 2011, toda autoridad está obligada a privilegiar el pleno ejercicio de los derechos humanos. ¿Qué te parece que esa es una anterior a la que se reformó, a la que se realizó el día 12 de junio? ¿Qué te parece que hablemos sobre esta reforma en específico y sobre todo cómo nos va a impactar? Obviamente las cuestiones partidistas pues tienen que ver, por supuesto, pero en lo electoral, Tania, platícanos sobre los impactos de esta reforma. ¿Qué fue lo que reformaron en nuestra ley electoral las diputadas y los diputados en el Congreso hace unos meses? Unos meses. Mira, yo quisiera también retomar la parte con la que tú iniciaste, que es el contexto. ¿Dónde estamos parados? Que es justamente, pues creo, la intención de estos ejercicios. Un poco compartir a la ciudadanía qué es lo que ha sucedido, dónde estamos hoy, al día 12 de agosto. Y efectivamente, vamos a una elección concurrente, una elección en la que habrá una decisión de los tamaulipecos por conformar un nuevo Congreso y también una elección de ayuntamientos. ¿Cuál es la elección que falta para Tamaulipas? La de gobernador, que será en el siguiente año, 2022. Y por disposición constitucional, se empatan estas elecciones con la elección federal del 2021, en la que habremos de elegir a los 500 diputados que integran la Cámara Federal, la Cámara de Diputados Federal. Creo que esto abre nuevamente el debate, este ejercicio que tú planteabas hace un momento, este ejercicio de la facultad de atracción por parte del INE, de empatar las fechas de precampañas y la que tiene que ver con la obtención del apoyo ciudadano con otras entidades federativas. Abre nuevamente el debate al hecho de si México necesita una regulación homogénea en las 32 entidades federativas o no. A mí me ha parecido siempre un tanto contradictorio que el Instituto Nacional Electoral defiende de palabra el federalismo y expresa que las entidades federativas deben en todo tiempo emitir sus procedimientos en función de sus particularidades propias, pero no deja de ejercer la facultad de atracción, que es justamente decidir desde el centro, intervenir. ¿Cuál es la justificación hoy para emitir este ejercicio de la facultad de atracción?
Recordemos que los procesos no se hacen o no se llevan a cabo únicamente por la autoridad local, se hacen de manera conjunta. Es decir, es un rompecabezas muy complejo en el que intervenimos autoridades federales, que es el INE, y en el que intervienen las autoridades locales. No va sola la autoridad local, requiere del acompañamiento, aun cuando se trata de una elección local, requiere siempre del acompañamiento del INE. ¿Qué es lo que sucede? Que el próximo 6 de junio de 2021, que tendremos la elección, todas las entidades federativas irán en un proceso electoral concurrente, 15 entidades tendrán elección de gobernador, y esto, pues desde luego, dimensiona el trabajo que tiene que desplegar el INE. ¿Qué trabajo? Bueno, pues al INE corresponde la instalación de las casillas, la ubicación como tal de las casillas, actividades como la fiscalización de los recursos, el sistema de registro de candidatos. Es decir, hay una serie de actos que le impactan directamente. Y como las entidades federativas, en función de su facultad reguladora local, tiene diferentes inicios de precampaña y de apoyo ciudadano para el caso de los candidatos independientes, lo que hizo fue generar bloques para que un número determinado de entidades federativas entraran en cierto periodo de tiempo. ¿Qué es lo que ha venido haciendo en los últimos dos procesos? No es la primera vez que lo hace, ya ha ejercido esta facultad en otras ocasiones y ese ha sido el propósito. Entonces, ¿modifica los tiempos que Tamaulipas tenía? Sí. En el caso de Tamaulipas, nuestro proceso de precampaña estaba previsto, según la ley, del 20 de enero a 28 de febrero. Y lo modifica el Instituto Nacional Electoral del 1 al 31 de enero. Es decir, sí modifica de manera importante los términos planteados en la ley. Yo he manifestado en otras ocasiones, creo que genera mucha confusión a los actores políticos, a quienes participan en el proceso electoral, el hecho de que, uno, el INE puede ejercer su facultad de atracción y modificar los plazos previstos en una ley. Dos, el propio Consejo General del Instituto Electoral Tamaulipas puede modificar estos plazos. Y entonces, de poco sirve en la ley plazos que se supone responden a un calendario que ha sido consensado entre las diferentes fuerzas políticas y la representación popular que implica el emanar de un congreso local, si al final esos plazos no se observan. Entonces, creo que queda para la reflexión y queda para la mesa el poder analizar qué tan eficaz o qué tan objetivo es que sigamos teniendo plazos que al final, si nosotros tomáramos en cuenta los calendarios de los últimos dos procesos, veremos que se observan poco, ¿eh? Bueno, sí, han sido modificados. Han sido modificados regularmente. ¿Cómo nos impacta como ciudadanía el que no existan o que no estén conformados? Ayer boletinaron en el Instituto Electoral de Tamaulipas diciendo que van alrededor de 1,000 aspirantes a integrar los consejos municipales y distritales. Sin embargo, explícanos qué significa que no existan o que no estén operando formalmente los consejos en el periodo de precampañas. Para nosotros como ciudadanía, ¿en qué nos impacta, en qué nos afecta? ¿Qué es lo que sucede? En función de que, como hemos dicho ya, las precampañas por determinación del Instituto Nacional Electoral se llevarán a cabo entre el 1 de enero y el 31 de enero, ha generado que en términos de la previsión que tenía considerada el Instituto Electoral de Tamaulipas, pareciera que no van a estar en funcionamiento. ¿Por qué? Porque está vinculado con la reciente reforma que tú mencionaste hace un momento, la reforma de 12 de junio, en la que el funcionamiento de los consejos municipales y distritales se extiende. Antes era la primera semana de enero y con la reforma se van a modificar a la primera semana de febrero el inicio de funcionamiento. La designación tiene que hacerse en el mes de diciembre.
Como tú dijiste, bueno, hay una convocatoria que está en curso, habrán de recibirse las propuestas y habrá de hacerse la designación pertinente en el mes de diciembre. Pero recordemos que una vez que se hace la designación, vienen los medios de impugnación, hay una serie de actos posteriores. ¿Qué va a pasar? Pues desde luego que está en un periodo muy corto entre la designación y el inicio de funciones, pero aun cuando la ley prevé que es hasta febrero cuando se instalan los consejos, creo que por razón de esta determinación del INE, el consejo, en uso de la facultad que la propia ley le da, tendrá que ajustar su calendario para que puedan estos entrar en funciones a la par de las propias precampañas, o bien tomar una determinación respecto a las facultades que el Consejo General tendrá que asumir ante la ausencia de estos. Sin duda, deberemos observar de parte del Consejo General una determinación para solventar o para adecuarse a este nuevo inicio de precampañas. ¿Y si no lo hace, de todos modos, puede operar en estas circunstancias? Y si no lo hiciera, las precampañas tendrán que iniciar en los tiempos previstos ya por el propio acuerdo del Instituto Nacional Electoral. Estoy segura, insisto, que en razón de esta facultad que tiene el Consejo, habrá de tomar las previsiones pertinentes. No pudieran quedarse simplemente acéfalos o quedarse en el aire la vigilancia y justamente la presencia municipal y distrital que debe existir de parte del órgano electoral estatal. Sí tienen facultades los consejos distritales y municipales de vigilar, obviamente, las elecciones, ¿verdad? Claro, sí, por supuesto. Además de este tema en cuanto, bueno, y en lo que refiere el impacto a la recabación de apoyo ciudadano de quienes aspiran a una candidatura independiente, ahí hay mayor impacto directo de esta atracción. En el tema de apoyo ciudadano, creo que se ha sistematizado mucho esta actividad. Recordemos que los primeros años era una actividad muy compleja. Te tocó. Una actividad que demandaba mucho recurso humano, mucho recurso, yo diría, presupuestario y de todo tipo. Sin embargo, a partir de la aplicación que generó la Autoridad Nacional en la que directamente puede estarse recabando el apoyo y verificándose en el Registro Federal de Electores la condición o la situación de ese apoyo, creo que ha generado que sea mucho más eficaz y mucho más eficiente esta función en la que participan sí los consejos municipales, sí los consejos distritales, pero creo que estamos ya en un momento en el que es una actividad que de manera sencilla puede llevarse a través del Consejo General, a través de las oficinas centrales. Un tema muy importante y que pues obviamente se ha avanzado es el tema de la paridad, pero ¿qué pasó con estas reformas? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el impacto? Tania, platícanos cómo verdaderamente nos la presentaron esta reforma como lo máximo y que ya Tamaulipas entraba a este punto de la paridad sustantiva y que los obligaba a tanto a partidos políticos y todo al respeto y atender una igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Pero ¿qué fue lo que pasó? Verdaderamente, ¿qué ocurre en este sentido, Tania? Ya entramos ahora sí muy de lleno con este antecedente, entramos muy de lleno a la reforma que platicamos, la que da motivo a esto, que es las modificaciones a la ley electoral que realiza el Congreso Estatal. Yo segmentaría básicamente en tres apartados. Uno, el que tiene que ver, sí, con paridad y violencia política contra la mujer en razón de género. El que tiene que ver con discriminación, que ese es un tema que no se resaltó en la reforma y que creo es también de la mayor relevancia, es un tema sobresaliente. Y el último que tiene que ver con las modificaciones al funcionamiento del IETAM, que además no se destacó mucho, Cuando se presentó esta adecuación en la sesión del Congreso, se trató todo el tiempo de destacar la armonización que se hacía en Tamaulipas de dos reformas fundamentales en tema de paridad y violencia política contra la mujer, que son las del 6 de junio de 2019 y la del 13 de abril de 2020.
Particularmente la del 13 de abril de 2020 está enfocada a garantizar y a establecer conceptos, mecanismos y aspectos procesales que tienen que ver con la violencia política de género, de violencia política hacia la mujer en razón de género. ¿Qué establecen en esta materia? Se establece por primera vez en la ley electoral de Tamaulipas el concepto de la violencia política en razón de género. Y yo quisiera leértela para darle el contexto. Es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio de las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Se entenderá que las acciones o omisiones se basan en elementos de género cuando se dirijan a una mujer por ser mujer, le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. Es un concepto muy extenso. Extenso, sí, implica varios. Muchos. La verdad es que todos podrán ver que hay muchas hipótesis que pueden encuadrar en la violencia política contra las mujeres en razón de género, y no tiene, creo, pocos antecedentes y pocos pretextos. La verdad es que las condiciones políticas y sociales de México han llevado a establecer conceptos tan amplios como este que tenemos aquí, que estoy segura, al paso del tiempo irán tomando ya más forma, irán tomando ya contextos mucho más limitados, pero de entrada, bueno, son hipótesis, creo, que dejan la posibilidad de poder atender y de poder sancionar cualquier acto que tenga por objeto anular la posibilidad de una mujer o menoscabarla de participar en la vida pública. Te decía, bueno, se incorpora el concepto, pero además algo muy importante, no solamente es el qué, sino cómo. Ya te digo lo que es violencia política contra la mujer en razón de género, pero además te digo cómo lo vamos a sancionar. Además te digo qué debe hacer la autoridad electoral y qué podemos hacer para prevenir que sigan generándose este tipo de conductas nocivas para, no solamente las mujeres, diría yo, es para toda la sociedad en conjunto. Establecemos nuevas reglas en la materia, que es, uno, la obligación de los partidos políticos de promover una igualdad sustantiva. Ya teníamos previsiones en la Ley de Partidos Políticos, en la Ley General de Partidos Políticos, teníamos también previsiones en la LEGIPE, pero categóricamente la obligación de los partidos de promover la igualdad sustantiva no existía. Entonces hay ya un concepto, el de igualdad sustantiva, que tú conoces, que es llevar a la realidad, hacer efectivo a los hechos, hacer efectiva la igualdad de hombres y mujeres. Se incorpora como principio rector del actuar de las autoridades electorales el de paridad y perspectiva de género. Recordemos que las autoridades electorales tienen diversos principios: imparcialidad, objetividad, certeza, legalidad, y a ellos se suma el de paridad de género y violencia política, el respeto, por supuesto, a evitar la violencia política contra las mujeres. Como te decía, se incorpora un mecanismo procedimental. ¿Cómo podemos acceder a evitar que sucedan estas conductas? Se le define categóricamente a la autoridad la obligación de hacerlo a través de un procedimiento especial sancionador, cuyas reglas ya están previstas en la ley electoral y que tiene una característica que es sumario, es decir, es mucho más rápido que las reglas previstas para un procedimiento ordinario. Establecen las infracciones y una parte muy importante que yo destacaría es la posibilidad de la autoridad electoral, posibilidad y obligación de actuar de oficio. Es muy común que las autoridades electorales, cuando reciben a su conocimiento o cuando se les hace del conocimiento alguna actividad que atenta contra la democracia, contra el propio proceso electoral, diga, es que como la solicitud que se me ha planteado no reúne los requisitos de ley, entonces no puedo proceder.
En este caso, la denuncia tampoco, ¿verdad? En el caso de violencia política contra la mujer en razón de género, tendrá que actuar de oficio. Y esto abre la obligación. Para quienes nos están sintonizando, quien está enlazado con nosotros a través de esta transmisión, ¿qué significa esto? ¿Qué significa de oficio? Que una vez que la autoridad tiene conocimiento de un acto que pudiera encuadrar en esta conducta, tiene la obligación de ejercer sus facultades tomando medidas precautorias, sancionando, emitiendo las medidas que estimen necesarias para evitar que se siga generando esta conducta. Es decir, no necesito que un ciudadano, por derecho propio o acreditándome que realmente le lesiona, inicie o de seguimiento a un procedimiento sancionatorio, sino que la autoridad por sí debe hacerlo. Voy a poner un ejemplo, el caso en el que se atenta contra la integridad de los menores de edad. El Estado tiene la obligación de actuar de oficio, haya o no haya una denuncia, exista o no alguien que esté señalando la lesión de un derecho, el Estado tiene que actuar por sí. Entonces, creo que esto es un aspecto que vale la pena destacar, es un avance muy importante, pero además una responsabilidad muy grande para la autoridad electoral, tener que estar vigilante y además adoptar las medidas necesarias para los casos que se llegaran a presentar. Creo que es una responsabilidad muy grande. Y para cuestiones de operatividad, ¿no? Adquirir desde personal para estar atento a eso o comprar incluso equipo para el propio monitoreo en caso de, bueno, pues en este año que seguramente o todo apunta a que vamos a tener proceso en línea, ¿no? Digital la mayor parte del tiempo. ¿Cómo impacta a las mujeres que quieran participar y a los hombres también esta reforma, Tania? Mira, hay una, como comentábamos también fuera de línea, hay una acción de inconstitucionalidad promovida en contra de esta reforma y tiene que ver con el hecho de que se destaque la obligación de la autoridad de preservar los derechos humanos de las mujeres. Pero por otro lado dice, sin discriminación de cualquier condición. Es un tanto contradictorio porque también es válida la posición de los varones que exigen que la autoridad preserve también los derechos que tienen, los derechos fundamentales que puede tener un candidato, no solamente la candidata, sino el propio varón. Hay una acción de inconstitucionalidad que tendrá que resolver la Corte en este sentido y creo que será un criterio orientador para todas las autoridades electorales. Sí, desde luego es, creo, indiscutible que la posición de la mujer en las contiendas electorales, pues debe tratar de ser arropada de alguna manera, evitar que en este ambiente tan hostil que implica una contienda electoral, pues que no haya medidas que le permitan participar en igualdad de condiciones que un varón. Es por eso que se toman este tipo de previsiones. Por ejemplo, regresando al tema de la reforma, te puedo decir que hay sanciones muy específicas ya para los partidos políticos, como la reducción del 50% de su financiamiento en caso de ser sancionados. Ese sería un tipo de sanción. Y otro, la propia pérdida del registro como partido político por incurrir en actividades de este tipo. Sí es necesario que se modifique la cultura respecto a la participación o a esta coparticipación entre varones y mujeres en una contienda. Y parte de ello es establecer sanciones creo que pueden llegar a tanto en los partidos políticos porque les duele su financiamiento y desde luego cuidan su registro. Claro. Entonces, son sanciones graves, sí, son sanciones que tienen que ver con llevar a los partidos y llevar a los actores políticos a realmente respetar las reglas que se prevén de respeto y de apoyo y de participación a la mujer en las contiendas. Entonces, creo que ayuda, sí, veremos qué resuelve la Suprema Corte respecto a la obligación de las autoridades
de preservar los derechos humanos o de vigilar que se observen los derechos humanos tanto de varones como de mujeres. Así es. Y en cuanto a las postulaciones, ¿hay algún impacto específico? En cuanto a las postulaciones, creo que ya veníamos, específicamente Tamaulipas ha tenido muy buenos ejercicios en cuanto a la integración paritaria. Recordemos que desde hace 2016, 2015, 2016, esos procesos ya incluían la obligación de presentar por parte de los partidos políticos una integración que consignara 50% hombres y 50% mujeres a nivel vertical y a nivel horizontal. Entonces, creo que en el caso de Tamaulipas, que es muy diferente a los casos de Chiapas o de Oaxaca, creo que aquí en el estado hemos tenido buenas prácticas y buena respuesta respecto a esta integración paritaria 50-50. Tania, en cuanto a las modificaciones al funcionamiento interior del propio Instituto Electoral de Tamaulipas, ¿estas reformas impactan y necesariamente se tienen que hacer incluso desde cambio de organigrama? Puede ser, ¿no? Estarían obligados a hacerlo directamente. ¿Nos puedes explicar cómo es que nosotros debemos de darle seguimiento a esta situación? Claro. Mira, aun cuando lo que motivó esta reforma de 2012, perdón, la reforma del 12 de junio de 2020, aun cuando estaba motivada en, insisto, la armonización en materia de género, incluye modificaciones importantes al funcionamiento del YETAM, como tú refieres, el que tiene que ver con la conformación de comisiones. Recordemos que las comisiones son órganos constituidos por los propios integrantes del consejo, es decir, por los consejeros, que justamente dan cauce a las atribuciones que corresponden al consejo y se van especializando. A estas comisiones se modificó la denominación de la Comisión de Igualdad de Género para denominarse hoy de Género y No Discriminación. Y se incorpora también una comisión de seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, que es justamente una comisión que se encarga de llevar todo lo relativo al SPEN, que es el Servicio Profesional Electoral Nacional. Se modifica la integración de las comisiones respecto a sus integrantes, y este es un punto que vale la pena destacar. Anteriormente se integraban por 5 consejeros electorales y la previsión a partir de esta reforma es que podrán integrarse de 3 a 5. Lo que deja abierta la posibilidad de que pudiéramos tener comisiones solamente con 3 integrantes. En lo que yo no estoy tan de acuerdo, creo que al final, dicen que 2 cabezas piensan claro, más. La diversidad es importante, ¿no? La diversidad de ideas. La variedad en los criterios, la diversidad de opiniones, creo que finalmente redunda en una retroalimentación de los puntos de vista y perspectivas de cada uno de los integrantes. Entonces, pues ojalá en la decisión persista la integración mayor, porque aunque sí genera un poco más es más lento el trabajo porque hay más opiniones, desde luego, creo que al final es un trabajo más fortalecido en función de los enfoques que cada consejero pueda presentar. Y otra facultad también creo que vale la pena resaltar es que el Consejo General, que está integrado por los consejeros y los partidos políticos, era quien definía las presidencias de las comisiones, la integración como tal, presidente y presidente y los integrantes. Y a partir de esta reforma no será así. Se hará la integración de comisiones, pero ya la comisión será la encargada de elegir de entre los integrantes quién será el presidente. Se modifica este mecanismo de designación de quién presidirá las comisiones. Y otro aspecto también creo que muy importante y que ha sido materia de la acción de inconstitucionalidad que platicamos es la modificación al sistema de votación. Diversos mecanismos o diversos esquemas de votación establecían que se tomarían los acuerdos en función de la mayoría de los integrantes del consejo. Es decir, son 7 integrantes, entonces la mayoría pues son 4. Claro. Pero a partir de esta modificación se plantea que sea la mayoría de los presentes, que varía
sustancialmente, porque una sesión puede llevarse a cabo con 4 integrantes y no con 7. Bastarían solamente 4. Y de esos 4, la mitad más 1. Entonces, o basta solamente irnos más allá. En septiembre se van 3 consejeros generales del Instituto Electoral de Tamaulipas y si la historia se repite, estarían obligados a sesionar con los que están y finalmente, ¿cómo le van a hacer, no? Exacto. Vienen algo importante. Claro, tendrán que tomarse, sí, tendrán que tomarse las previsiones respectivas. Sin embargo, este nuevo mecanismo de votación que está planteado, al reducir el número de consejeros que debieran participar en la toma de decisiones, me regresa a la idea que platicábamos hace un momento. Es que, una, es la función del consejero estar presente. 2, debe exigirse el mayor número de participantes en la toma de decisiones. Creo que será de la mayor relevancia también conocer la opinión de la Suprema Corte al respecto, pero ha sido también incorporado el voto de calidad del presidente en caso de empate, lo que no existía en la ley esta figura. Habrá que ver qué dice la Corte. Sin embargo, insisto, creo que entre mayor sea el número de aquellos que asumen la responsabilidad de una votación, creo que estarán más blindadas las decisiones que pueden tomar en el órgano electoral. Claro. Hablamos sobre esta acción de inconstitucionalidad. La Suprema Corte de Justicia recibió esta acción interpuesta por el Partido del Trabajo, o su inconformidad está ahí. También acusan que la reforma está llena de fallas técnicas y que además está plagiada. A reserva de eso, ¿qué significa tener o que esta reforma esté ya en esa cancha, en la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Mira, la acción de inconstitucionalidad es un mecanismo que tenemos por fortuna en nuestro sistema jurídico mexicano, que permite que se revisen las determinaciones de los congresos locales por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay varios mecanismos y uno de ellos es la acción de inconstitucionalidad, que lo que permite es presentar o plantear una eventual oposición entre una norma local y la Constitución General. Recordemos que nuestra máxima norma es propiamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, cuando un Congreso toma una medida que se opone a la Constitución, se ejerce este mecanismo que es la acción de inconstitucionalidad, que puede ser promovido por diversos actores, pero en el caso concreto, tratándose de normas electorales, los partidos políticos pueden presentar este recurso ante la Suprema Corte. ¿Qué plantean? Que existieron diversas irregularidades de tipo procedimental, porque en la sesión se presentó en ese momento y ahí mismo se votó, es decir, no hubo la posibilidad de que se turnara una comisión y que se hiciera un análisis, un foro, una simple reunión de comisión en la que pudiera analizarse a detalle la acción presentada. Creo que para el último, ¿no? Se vencían los términos para aplicarla en este proceso electoral. Justamente creo que no sé si el último día o un día antes, ¿no? Un día antes, ¿no? Fue que lo hicieron. Y en este sentido, la Corte ha resuelto ya sobre la violación a un principio que se denomina principio de democracia deliberativa, que es justamente la posibilidad que deben tener todas las fuerzas políticas que integran un Congreso estatal y, bueno, pues cualquier órgano legislativo, esta posibilidad de presentar y de generar un ejercicio de deliberación acerca de los planteamientos que se realizan. Y justamente tiene como propósito que las minorías tengan esa voz. El voto está definido en función de la fuerza política que presenta cada partido. Los votos son números nada más, pero los argumentos y la deliberación que debe existir en todos los temas de interés de cada estado, pues está protegido por la Constitución y ese es uno de los argumentos que se hacen valer en la acción. Otro es, platicábamos ya hace un ratito, el hecho de que se excluya a los varones
en esta protección de los derechos humanos que está sesgada únicamente para mujeres. Aunque hay otros artículos que lo dejan a la protección de los derechos humanos de las personas, sea cual sea su género, en las que particularmente se refiere a las mujeres, el Partido del Trabajo señala que hay una discriminación por razón de género al no cubrirse con esta protección a los varones. Un impedimento, que esto vale la pena que se reflexione. La reforma incorpora un impedimento para acceder a cargos de elección popular cuando haya sido condenado o condenada por violencia política contra la mujer en razón de género. Esto habrá que estar muy atentos para saber lo que resuelve la Corte, porque no se podrá integrar un ayuntamiento, no se podrá ser diputado o diputada y no podrá aspirar a una gubernatura quien haya sido sentenciado por este delito. Lo que plantean es que es excesivo, es que quien ha sido sentenciado ya por un delito de esta naturaleza, al cumplir o extinguir la pena que la autoridad judicial le ha impuesto, ha cumplido con la sociedad y, sin embargo, el impedimento para ocupar cargos pareciera no ser proporcional. Te voy a poner el ejemplo. Si una persona asesina a un niño de 6 meses, con toda la violencia que se puedan imaginar y no existe esta limitante, pero sí para violencia política de género, eso es lo que tratan, o al menos lo que llevan a la cancha de la Suprema Corte a que se discuta y a que se determine si es que o no resulta excesivo este impedimento. Otro que tiene que ver, que están planteando en la acción de inconstitucionalidad, es el que tiene que ver con las modificaciones al esquema de votación que platicábamos ya hace un momento al seno del Consejo General, estas mayorías simples y en la toma de decisiones de parte del colegiado y el voto de calidad del presidente. Y otra muy importante que ya se ha manejado en medios de comunicación, que es la desaparición de los consejos municipales en la elección de gobernador. ¿Esto cómo impacta? Es carnita, platícanos. Recordemos que el Instituto Electoral de Tamaulipas tiene su sede en Ciudad Victoria. Sí. Pero Nuevo Laredo está a 500 kilómetros y la representación que se debe tener allá justamente es donde nacen los consejos municipales. ¿Para qué? Para que el órgano electoral tenga una representación en cada uno de los 43 municipios. Eso es pensando en las elecciones de ayuntamiento. Es muy sencillo. Tenemos una elección de presidente de ayuntamiento, se conforma un consejo municipal y se genera toda la dinámica y todo el trabajo y toda la operatividad se genera a partir de esos consejos que están ya distribuidos en cada municipio. ¿Qué sucede con los diputados? No tenemos 43 diputados de mayoría relativa, son 22 porque Tamaulipas está dividido políticamente para efectos de la conformación del Congreso en 22 distritos electorales. ¿Qué sucedía? Anteriormente recordemos que teníamos la elección de ayuntamientos y de diputados y teníamos los consejos municipales y teníamos también los consejos distritales. ¿Qué sucedió en la elección pasada? Que la ley prevé que se van a conformar siempre, o preveía que se iban a conformar siempre los consejos municipales, pero la elección de 2018 fue solamente de diputados. Sí. Y hubo una reflexión en el sentido de si eran o no necesarios los consejos municipales, aun cuando la elección incide únicamente en los distritos. Creo que se llegó según advierto yo de esta reforma, creo que se llegó a considerar que no eran necesarios los consejos municipales en tratándose de elecciones que tengan que ver con la integración del Congreso y con la elección de gobernador. Viene difícil, ¿no? Digo, tenemos distritos, por ejemplo, el 13, que está con la cabecera en San Fernando, que incluye Méndez, Burgos, Cruillas, también Abasolo, Jiménez, San Nicolás, San Carlos, Padilla, Güemes, Hidalgo, Villagrán, Mainero.
tenemos todos estos en un solo distrito, en el distrito 13, ¿no? ¿Cómo van a hacerle? Para llevar desde Güemes hasta la cabecera de San Fernando la paquetería electoral, por ejemplo. Sí, creo que los consejos municipales constituyen un espacio de certeza en la custodia de los paquetes electorales que no se dimensionó, ¿eh? No. Haremos este ejercicio ahora en función de estas nuevas reglas, pero no será en este proceso, será hasta el siguiente si es que prevalecen estas mismas disposiciones, pero vale la pena reconsiderar que el Consejo Municipal es operativo, sí, pero también tiene un efecto incalculable en la parte que tiene que ver con la certeza de recibir los paquetes electorales de manera directa. Es decir, va cortando la distancia entre el paquete de la casilla electoral, entre la urna y el propio consejo. Como bien dices tú, de por sí hay ocasiones en las que la casilla electoral es muy distante al consejo municipal. Ahora, ampliamos las distancias a un consejo distrital. No es un ejercicio sencillo, ¿eh? ¿Cómo se pretende subsanar? En lugar de tener consejos municipales, habrá oficinas municipales. ¿Qué son las oficinas municipales? Es una estructura administrativa que se encargará de realizar las funciones que sean necesarias para resguardar o para tratar de suplir las funciones del consejo. Y además con eso se nulifica o se echa abajo este proceso de ciudadanización de los procesos electorales y de las propias instituciones, ¿no? Refiere que o implica que ya no va a ser una participación ciudadana directa para la conformación de esto, sino que van a ser contratados, van a ser empleados del IETAM, por ejemplo. Estas oficinas que no están claras, ¿no? No están claras tampoco en dónde van a estar ni cómo se van a conformar. Hubiera sido muy interesante conocer la posición de los partidos políticos porque en el Consejo Municipal hay representación. Hay una representación de los partidos políticos que están tratando de llevar a las oficinas municipales también, ¿eh? Se pretende que haya representación. Pero hubiera sido muy enriquecedor conocer la opinión de los promoventes respecto a cuál es lo realmente relevante, cuál es el beneficio que aporta no tener consejos municipales. La integración, porque bueno, pues es complejo, es complicado elegir 5 propietarios, 5 suplentes más las reservas por 43, sí son muchos consejeros, sí hay una reducción en cuanto a la dieta que se da a los consejeros, en cuanto al funcionamiento de estos consejos en cada municipio. Económicamente, si ese es el criterio que se utilizó y esa es la línea que llevó a tomar esta decisión, económicamente sí hay ahorros, sin duda alguna, pero como dices tú, no sé si de tal magnitud que compense este ejercicio de ciudadanización en el que se han esforzado tanto las autoridades electorales. No solamente el costo mismo de la democracia, ¿no? Por ejemplo, en la democracia, sabemos, tiene todo menos ser económica o austera, tendrá cualquier cualidad menos esa. Y en el caso particular, creo que los consejos municipales fungen esa parte en la que el ciudadano se siente integrado, en la que el ciudadano está participando en el desarrollo de su elección. No son solamente 5 propietarios y 5 suplentes, son 10 personas ya, por lo menos, que son originarias del lugar, que están dando fe y que están colaborando, participando y están haciendo la elección, que son muy distintos los consejeros ciudadanos a el personal que es contratado desde la institución central y que se envía a realizar una función determinada. Creo que la sensación es muy diferente y el efecto hacia afuera, hacia la sociedad, es muy distinta. Es un esquema complejo, sí, lleno de muchos retos, de muchos desafíos, pero que me hubiera gustado conocer otros argumentos que no fueran exclusivamente el económico. Económico, ¿verdad? Sí. Sobre todo porque, pues, es la elección de gobernador. Estamos hablando que es la elección de gobernador lo que
a la que estaría impactando directamente. Tania, en esta reforma, bueno, ya hemos visto algunos puntos. ¿Hay errores específicos, técnicos? Tú que eres especialista y además tienes la experiencia de la construcción de la propia ley electoral, platícanos. Fíjate que participamos, ya nos conocemos, Chantal, desde hace muchos años, pero hemos tenido la fortuna de coincidir en el Congreso del Estado y luego acá en el Instituto. Y bueno, pues tenemos la posibilidad de verlo desde el enfoque legislativo y también desde el electoral. ¿Qué creo que sucedió? Como bien dijiste, que se presentaron en el límite de tiempo establecido, que esto generó quizá la falta de análisis pertinente y que es válido, toda obra humana es perfectible, que es válido que existan inconsistencias, que es válido que existan... Pero pudo no haber sido un error o una omisión, también obviamente. Esperemos que haya sido puede ser que lo dejemos, que haya sido una omisión. Por ejemplo, hay referencia al Distrito Federal, cuya existencia a partir de 2016 ya no la tenemos vigente en nuestra distribución geopolítica. Ya no tenemos un Distrito Federal, tenemos una Ciudad de México y siguen haciéndose ese tipo de referencias. Hay una muy relevante que es la que tiene que ver con la integración de las candidaturas de presidencia, sindicatura y regidurías de los ayuntamientos, en las que debe observarse la presentación en la planilla de personas del mismo sexo. Esto es regresar 10 y 15 años en materia de discusión sobre derechos por la decisión del género. Es que en paridad, en discriminación, es que hay una serie de discusiones que podríamos retomar, pero que ya se hizo hace 10 y 15 años sobre si es lo mismo género o sexo. No. Finalmente hay una referencia que creo tendrá que subsanar la propia autoridad electoral si es que la Corte no se pronuncia antes bajo esta acción de inconstitucionalidad, es que las planillas deben integrarse por razón de género, porque la sexualidad que biológicamente tenemos cada uno puede variarse en función de la decisión de género que cada uno puede tener. Entonces, claro, el respeto al derecho a decidir de cada persona irá planteado en una planilla y corresponderá a la autoridad electoral, creo yo, será decisión del Consejo, pero corresponderá al propio Consejo Electoral, pues, reinterpretar esta disposición que, insisto, contiene este término que fue superado hace muchos años, el tema de género y sexo. Hay otro que tiene que ver con... Que además también impacta, por ejemplo, a la población trans, ¿no? Al colectivo LGBT más, porque hablan solamente de sexo y qué es lo que pasa con quienes deciden ejercer su sexualidad no igual al sexo por el que nacieron, ¿no? Por ejemplo. Correcto. Es el caso. Es el caso. Si una persona que nace con género... Discriminación. Sí, esto es discriminación. Una persona que nace como varón decide llevar su vida como mujer, es su legítimo derecho, claro, y tener una lista como mujer. Claro. Y ocupar un espacio como mujer porque es el género que se ha autoasignado. Pero ahí lo están obligando a que sea en función de su sexo. Entonces, creo que habrá que analizarse esta disposición a la luz de la obligación que tiene la autoridad de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de cada persona. ¿Qué otro punto que tú hayas podido observar en estas reformas? Otra, por ejemplo, que hace una discriminación y que agravia a las mujeres, que establece que constituyen infracciones a la presente ley las aspirantes a precandidatas, a candidatas a cargos de elección popular. Y
hace el señalamiento de todas las, exceso de tope de campaña, no rendir los informes, el uso de recursos ilícitos, pero se refiere únicamente a las precandidatas o a las candidatas, solamente a las mujeres. Se omitió hacer la referencia los candidatos y los precandidatos. Bajo esta redacción, pues únicamente serían susceptibles de sancionarse por infracciones a la ley a las mujeres y no los varones. Entonces, es un contrasentido que siendo aprobada esta reforma justamente para garantizar los derechos de las mujeres, pues tengamos artículos como este que, lejos de tener una paridad, están afectando a las mujeres específicamente. Pues bueno, ahí están estas observaciones muy puntuales. Tania, muchísimas gracias por compartirnos tu conocimiento en la materia electoral. Por supuesto, nos clarifica y nos pone en atención y para el apunte, para tenerlo ahí apuntado justamente porque dicen que más vale la peor de las tintas que la mejor de las memorias. Entonces, pues apúntele porque esto es lo que está pasando con nuestra reforma electoral que se va a aplicar en este proceso electoral que está a punto de iniciar y que nos va a llevar el 6 de junio a tener en la jornada electoral en donde tengamos la decisión de ubicar a cada quien en donde uno quiera. Vamos a elegir a las integraciones de las presidencias municipales, las diputaciones locales. También pongamos atención ahí porque, bueno, si ya vimos los trabajos de los diputados, que es este resultado, algunos pueden reelegirse, se pueden reelegir, y por supuesto también ver quiénes van a estar, porque quienes entren tendrían, en caso de que sea su espíritu, la legislación y por supuesto el bienestar tamaulipeco o el bienestar de la legalidad tamaulipeca, pues tendrían que ponerse las pilas para reformar esto y que la elección del 2022 pues esté adecuada o en condiciones, sobre todo por lo de los consejos, la desaparición de los consejos municipales, ¿no? Y también pues vamos a elegir a las diputaciones federales. Entonces ahí está el término. Tania, muchísimas gracias por acompañarnos para el apunte, por todos tus conocimientos. Es momento del cierre de este programa. Tus conclusiones, platícanos. Ay, gracias, no, Chantal, muy agradecida. Sabes que son temas que me apasionan y platicarlos con alguien que también tiene un conocimiento extraordinario de estos temas es muy enriquecedor. Ya habíamos platicado anteriormente, la verdad es que es un agasajo poder cruzar estos temas contigo y desde luego compartir con el auditorio las diferentes visiones que se pueden dar. Al final es nuestra intención construir, es perfeccionar, es quizá brindar la perspectiva de una periodista, de alguien que ha trabajado en temas legislativos y electorales, y a tu auditorio, pues, insistirle en que siga muy pendiente, en que vaya caminando en el proceso electoral y que vaya conociendo cómo se va desenvolviendo la próxima elección, que como bien dices tú, renovará ayuntamientos y Congreso del Estado. Estar muy pendiente, seguir el avance que el propio Instituto Electoral irá haciendo del conocimiento de la autoridad, y ir apuntando lo que veamos, las cosas buenas y también las cosas que pueden mejorarse. Claro, muchísimas gracias, Tania Gisela Contreras López. Ella estuvo aquí con nosotros para el apunte. Por supuesto, les invito a que estén pendientes de la programación del Diario de Ciudad Victoria Noticias, aquí a través de nuestra plataforma en Facebook y, por supuesto, ingresen al resto de las plataformas en Twitter, en Instagram, y le invitamos a que visite el periódico en el digital, en el Diario de Ciudad Victoria. Soy Chantal Martínez y para mí es un gusto haber estado con ustedes. Tania, muchísimas gracias. Al contrario, gracias, Chantal. Hasta pronto.